Buenas tardes, soy la doctora Patricia Riopedre y hoy hablaremos del abordaje de la consulta para una buena consejería. Para hablar de consejería, y sobre todo en salud sexual y reproductiva, es importante que recordemos lo que nos dice la OMS. Todas las personas deben tener una vida sexual satisfactoria y segura, gozando de plena capacidad para reproducirse y libertad de decidir. El abordaje de la salud sexual siempre debe favorecer la equidad y la libre elección de una sexualidad saludable y placentera para todas las personas, desde una perspectiva de género y con un enfoque en derechos y diversidad. Sabemos que los adolescentes tienen máximos derechos en acceder a salud sexual y reproductiva y que los derechos sexuales son derechos humanos. En los adolescentes, la atención integral incluye siempre la salud sexual y reproductiva y a su vez la salud sexual incluye el abordaje de la sexualidad y la anticoncepción. Sabemos que la sexualidad está presente en el sujeto desde que nace, se va modificando en las distintas etapas de la vida y se expresa de múltiples maneras a través de sus deseos, fantasías, conductas, valores y especialmente de los vínculos interpersonales. Y hay muchos factores de manera compleja que interactúan, donde lo biológico, lo psicológico y especialmente la influencia sociocultural influyen sobre ella. La consulta en salud sexual y reproductiva abarca una amplia temática. La anticoncepción para la prevención del embarazo no intencional, la prevención y detección de ITS y HIV, la consejería en ILE e IVE, la detección precoz de violencia y la sexualidad siempre con perspectiva de género y diversidad. Para trabajar con adolescentes en salud sexual y reproductiva, tenemos que tener presentes las dificultades que vamos a afrontar. Sabemos que solo dar información no asegura que ésta sea comprendida y asimilada, y menos aún tomar decisiones y poder actuar. Hay una multiplicidad de factores que colocan al joven en esta etapa en una situación de mayor vulnerabilidad. Su asincronía madurativa, la educación sexual deficiente, el inicio temprano de relaciones sexuales, la utilización incorrecta de los métodos anticonceptivos, la ambivalencia sobre el momento de iniciar su vida sexual y el deseo o no de embarazarse, que a veces lo confunde, las relaciones sexuales esporádicas y no previstas, frecuentes cambios de pareja, monogamias sucesivas que son tan propias de esta etapa, las representaciones sociales de género que ubican a la mujer como silenciosa, sin capacidad de actuar o negociar respecto de los métodos anticonceptivos, la vergüenza muchas veces de asumir la sexualidad y más aún de ir a solicitar a un centro de salud información sobre anticoncepción o plantearle a la pareja la importancia del uso de métodos anticonceptivos. Mitos relacionados con la anticoncepción, especialmente vivirla como algo antinatural. Nosotros mismos, los adultos, que nos cuesta reconocer a los adolescentes como personas sexualmente activas, las dificultades habituales del acceso a los centros de salud, los pensamientos mágicos, el sentimiento de omnipotencia que los lleva a tener una baja valoración de los riesgos, incertidumbre respecto de su proyecto de vida. También este es un periodo lleno de búsqueda de nuevas experiencias y muchas veces en ese ámbito entra el consumo de alcohol y de drogas, lo que lo lleva
inevitablemente a conductas de riesgo. Un papel muy importante en esta etapa tienen también las redes sociales, donde es difícil determinar el interjuego entre lo público y lo privado, y también el acceso a la información y el conocimiento de una manera horizontal, dada de pares por pares. Todos estos factores colocan a los adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad y dificultan su acceso a la consulta. Pero también sabemos que hay factores que neutralizan este riesgo y que son los factores protectores y a los que nosotros tenemos que estar atentos para tratar de promover. Uno de los más importantes es la permanencia en el sistema educativo, la ocupación, el trabajo, el proyecto de vida, el desarrollo de recursos cognitivos para aprender a tomar decisiones, la importancia de la presencia de la familia, de la accesibilidad del sistema de salud y también de los profesionales, el conocimiento de la legislación vigente para hacer respetar los derechos de los jóvenes. La consulta se realiza generalmente en salud. Puede ser un motivo manifiesto o latente de consulta. En el caso de ser latente, depende de nosotras y nuestras habilidades para poder llegar a afrontar la temática sexual. También puede ser previo a posterior al inicio de relaciones o a partir de situaciones de riesgo o posparto o posaborto. Muchas veces surge como motivación en los talleres de la sala de espera o en las consejerías grupales que se realizan en la sala de espera. Los pilares de la consulta, especialmente referidos a la anticoncepción, son una historia clínica completa y exhaustiva, la consejería, los criterios de elegibilidad, las prácticas recomendadas previas al uso o indicación de un anticonceptivo y el marco legal. A lo largo de la clase iremos desarrollando todas estas ítems. La consulta en anticoncepción se basa en la consejería. ¿Qué es la consejería? La consejería es un modelo de atención que implica el asesoramiento personalizado para acompañar en la toma de una decisión informada y autónoma sobre salud sexual. Sus principios son los derechos y el enfoque de género, diversidad y discapacidad. La consejería es un espacio de asesoramiento personalizado que se basa en la comunicación y la empatía. Fundamentalmente consiste en crear un vínculo de confianza centrado en las necesidades del adolescente. Es personalizado y si estamos hablando de temas referidos a la sexualidad, es fundamental la confidencialidad. Su objetivo es brindar información, orientar, acompañar en la toma de decisiones, promoviendo la autonomía, sin abrir juicios de valores, comprendiendo y respetando las elecciones del adolescente. Se trata de llegar a una toma de decisión informada. La consejería considera la promoción, la prevención y la asistencia como parte de la atención integral y trabaja siempre con perspectiva de género, derecho, discapacidad y diversidad sexual. Por lo tanto, estamos hablando de una escucha activa y de una decisión informada y autónoma. Se brindará la información de manera accesible, lenguaje claro, se explicará cómo funcionan los distintos métodos, su eficacia y sus efectos secundarios. Se facilitará que el adolescente exprese sus dudas y temores. Y si es posible, utilizaremos material didáctico en forma accesible y universal para que las personas con discapacidades puedan acceder fácilmente.
Como trabajamos con adolescentes, sabemos de la importancia de responder de manera inmediata a sus demandas. También seguramente tendremos la oportunidad de acompañarlos en la toma de decisiones sobre el inicio de sus relaciones sexuales, cómo, cuándo, con quién. Y es importante que podamos transmitirles la importancia de respetar sus propios tiempos y estar atentos a la coerción. También debemos tener presente siempre la identidad de género y la orientación sexual de quienes nos consultan. Y es una oportunidad para trabajar con educación sexual referida al conocimiento del propio cuerpo y el autocuidado. En las consultas de seguimiento, estar atentos a ver si han quedado dudas, cuál es su grado de satisfacción con el método elegido y ir acompañándolos en todo este proceso de adherencia. En la consejería por anticoncepción debemos tener presente el perfil de la usuaria, el perfil del profesional y el perfil del método anticonceptivo. Comenzaremos hablando del perfil de la usuaria. Para eso debemos conocer la edad cronológica y ginecológica, el grado de madurez, el nivel de instrucción, el ámbito familiar donde vive, los factores socioculturales de este grupo familiar y de ella, si esta consulta es previa o posterior al inicio de relaciones sexuales, que en nuestro país en general se da alrededor de los 15 y 16 años. La orientación sexual, la identidad de género son factores fundamentales a tener presente, la frecuencia de sus relaciones sexuales, si en el momento de la consulta está en pareja o no, el sexo y género de la pareja, las prácticas sexuales que realiza referida al sexo vaginal, oral, anal, si ha tenido embarazos previos, si tiene conductas de riesgo, exposición a ITS, hábitos y el grado de conocimientos que tiene sobre métodos anticonceptivos, las experiencias previas que ha tenido, los rechazos que manifiesta. Respecto del perfil del método, importante conocer e informar sobre su eficacia, seguridad, reversibilidad, complejidad de uso y de la accesibilidad que el mismo tiene para la posible usuaria. En cuanto al perfil del profesional, fundamental la capacidad de escucha activa, la habilidad para la comunicación, crear un vínculo de confianza con respeto, calidez y sensibilidad, tener una actitud abierta y sin prejuicios, y algo que es fundamental, valorar la tarea de la consejería, que sabemos que nos llevará tiempo, porque es un tiempo muy importante ganado que nos va a dar grandes beneficios. Las y los profesionales evitemos que nuestros prejuicios interfieran en la consejería. Debemos respetar las preferencias de los adolescentes, aunque elijan métodos que son menos eficaces, lo usen solo esporádicamente, cambien con frecuencia de unos a otros, rechacen algunos métodos sin ninguna justificación, pero bueno, tenemos que ser tolerantes, ir acompañándolos de la mejor manera y no inducir a cambios desde nuestros propios criterios, porque la consejería sirve para esto. Este es el objetivo, ir acompañándolos y no forzándolos para que lleguen ellos por sus propias decisiones al método que le va a ser más propio. Tengamos presentes que no hay un método ideal. El mejor método es el disponible y el elegido por la adolescente. También es nuestra función proveer o tratar de proveer el método elegido.
También sabemos que la elección de un método no es un proceso definitivo, que a lo largo de la vida es frecuente que haya cambios vinculados a diferentes situaciones vitales y diferentes experiencias vividas con los distintos métodos. Durante la pandemia hemos aprendido a trabajar en telemedicina y también de esta manera podemos brindar una consejería completa de ser necesario. Todos los profesionales que integran el equipo de salud están habilitados para poder realizar consejería. Médicos, enfermeras, obstétricas, asistentes sociales, todos están habilitados para poder realizarlas. Cuando hablamos de consulta en salud sexual y reproductiva, hablamos de pilares de la consulta. Hasta ahora hemos desarrollado uno de ellos, que es la consejería. Ahora hablaremos algunas palabras del marco legal. Para eso, tengamos presente que todos los niños o adolescentes que se presenten al servicio de salud solicitando una consulta sin acompañamientos deben ser atendidos. Y en caso de requerir estar acompañados, se les puede preguntar si pueden convocar a alguien de su confianza sin que por eso se retrase la atención. Y en caso de necesitar firmar un consentimiento informado, no es imprescindible que la persona esté presente durante la consulta. También tengamos presente que los adolescentes tienen derecho a estar solos durante al menos una parte de la consulta y respetémoslos. Son sujetos de derecho con autonomía progresiva. Veamos que los niños hasta los 13 años brindan su consentimiento con asistencias de persona adulta referente. En el caso de ser adolescentes entre 13 a 16 años, pueden consentir en forma autónoma, sin la necesidad de acompañamiento, toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida, o sea una práctica no invasiva. En caso de los adolescentes hasta 16 años, tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, como las personas adultas. Respecto de los adolescentes con discapacidad, su atención debe realizarse respetando sus derechos y ser atendidos de manera accesible y en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad. No existen protocolos especiales. Deben brindarse los apoyos necesarios para que pueda elegir el método más conveniente de acuerdo a su discapacidad. Respecto de los adolescentes trans, travestis y no binarios, deben ser atendidos respetando sus derechos y sobre todo la ley de identidad de género, de la cual ya hablamos. El otro pilar fundamental de la consulta en salud sexual y reproductiva es realizar una historia clínica completa, donde quede muy explicitado el motivo de consulta, los datos biográficos, familiares, los antecedentes personales, los antecedentes tocoginecológicos, los antecedentes sexuales, datos de la pareja, identidad de género, orientación sexual y toda aquella información que nos pueda ayudar a conocer a nuestra consultante. En cuanto a las prácticas previas recomendadas para el uso seguro de anticonceptivo, se dividen en categorías. La categoría A es esencial y obligatoria. Debe realizarse siempre en todas las circunstancias para un uso seguro y efectivo. Categoría B es importante para un uso seguro y efectivo, pero su implementación puede ser considerada según el contexto. Se debe realizar una valoración costo-beneficio. Y en cuanto a la categoría C, no contribuye esencialmente para un uso seguro y efectivo. Veamos este cuadro donde se presentan los distintos métodos y se indica la práctica y su categoría. Podemos ver que la única práctica imprescindible categoría A para cualquier método es la consejería. Después tenemos el caso de los anticonceptivos hormonales combinados, que la tensión arterial es categoría AB, o en el caso del DIU,
la pesquisa de ITS es categoría B. Después, todas las demás prácticas son categorías C y D, o sea que no constituyen esencialmente para un uso seguro y efectivo o no están relacionadas con el método. El último pilar de la consulta son los criterios de elegibilidad, que son recomendaciones que sirven de base para la toma de decisiones sobre los diferentes anticonceptivos según las condiciones médicas de cada una de las usuarias. Se clasifican en categorías y para poder evaluar la situación de una persona respecto de estas categorías es esencial realizar una atenta y cuidadosa historia clínica, como ya hemos referido anteriormente. Podemos adelantar a asegurar que los criterios de elegibilidad manifiestan que ningún método anticonceptivo se encuentra contraindicado por la edad del usuario. Este es un dato muy importante para nosotros que trabajamos con adolescentes. Hay 4 categorías. La 1 nos dice que no hay restricciones para el uso del método anticonceptivo. Las 2 nos dicen que las ventajas del uso generalmente superan los riesgos teóricos o probados. La categoría 3 nos dice que los riesgos teóricos o probados superan las ventajas del uso. Y la 4 nos dicen que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza ese método anticonceptivo. Bueno, habiendo ya analizado los pilares de nuestra consulta, ahora vamos a hacer una breve introducción respecto de los métodos anticonceptivos disponibles a presentar en una consejería. Vamos a comenzar a hablar del preservativo, que es de los métodos aparentemente más sencillos, pero que presenta grandes dificultades para su uso a pesar de la importancia que tiene. Debe acompañar cualquier otro método anticonceptivo. Siempre hablamos de doble protección, pero tenemos muchas dificultades para su uso. Negativas del varón para usarlo, delegando que es la mujer la que debe hacerse cargo de la anticoncepción, no usarlo por molestias, hablar de falta de confianza si ella se lo solicita, confundir pareja estable con sexo seguro, desconocimiento de la fecha de vencimiento, cómo abrir el envase, error al no colocarlo durante toda la relación sexual y solo hacerlo para la eyaculación, no usarlo en todas las prácticas sexuales, cuando nos referimos a sexo oral o anal, no tenerlo disponible siempre en el momento del coito, vergüenza de ir a adquirirlo. Estas son algunas de las tantas dificultades cotidianas. Pero bueno, hay otra que es muy importante, que es que la mujer conozca y utilice su derecho a exigir su uso. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar, trabajándolo este tema con ellas en talleres, en consejería en salas de espera, tenerlo presente, porque realmente se usa muy poco y todos lo sabemos. En este cuadro vemos un resumen de los métodos disponibles. Tenemos los anticonceptivos hormonales, los intrauterinos, la anticoncepción quirúrgica y la anticoncepción de emergencia. Dentro de los hormonales tenemos los orales, combinados o con progestágeno solo, los parenterales y también otras vías de administración como pueden ser los parches, anillos, implantes o el SIU. Dentro de los intrauterinos tenemos el DIU de cobre y el DIU con levonorgestrel o SIU. Y dentro de los quirúrgicos tenemos la ligadura tubaria o la vasectomía. Como anticoncepción de emergencia tenemos la hormonal o por medio del DIU. Repasaremos entonces que como anticonceptivos hormonales de corta duración SARC tenemos los combinados orales, inyectables, sistemas transdérmicos y anillos vaginales, y como solo progestágenos tenemos orales, inyectables, SIU e implante subdérmico.
Y en cuanto a las vías de administración, tenemos la oral, la inyectable, intrauterina, parches transdérmicos, vaginal e implantes subdérmicos. Son requisitos suficientes para indicar una anticoncepción hormonal la historia clínica, la consejería y el control de tensión arterial. En las consultas de seguimiento se realizará el examen genitomamario, se harán las determinaciones de laboratorio pertinente y se podrá realizar el papanicolau y la colposcopía en el momento indicado. Respecto de la anticoncepción hormonal y la masa ósea, sabemos que la masa ósea depende de factores genéticos que son inamovibles y otros que sí son modificables como lo nutricional, los hábitos saludables, el estilo de vida y lo hormonal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta en los menores de 18 años para garantizar un buen desarrollo de su masa ósea y no habiendo otros factores de riesgo, indicar anticonceptivos orales que contengan 30 microgramos de etinilestradiol. La evidencia actual sugiere que el uso de anticonceptivos conteniendo 20 microgramos de etinilestradiol puede influir negativamente en la ganancia de masa ósea. El uso de los anticonceptivos con progestágeno solo quedarían indicados exclusivamente cuando está contraindicada la toma de estrógenos, como es el caso de antecedentes de tromboembolismo venoso, migraña con aura, hipertensión, inmovilidad prolongada o reducción de la movilidad. En cuanto a la anticoncepción hormonal para adolescentes, es importante ofrecer aquellos anticonceptivos orales combinados con 30 microgramos de etinilestradiol y el progestágeno más conveniente según el perfil clínico de la usuaria. En general, todas las vías de administración son posibles. Elegir siempre la masa adecuada respetando lo que surja en la consejería, pudiendo ser esta oral, parches, anillos inyectables, dispositivos intrauterinos o implantes subdérmicos. Para las adolescentes se le hace más fácil la toma y se prestan menos confusiones los envases con 28 comprimidos o 24/4, pero por supuesto también se pueden utilizar los de 21. El primer control debe realizarse al mes de la toma y luego se continuará cada 3 meses. Como hemos dicho en la consejería, muy atentos a ver cuáles han sido las dificultades y los síntomas colaterales que pueden presentar. Los criterios de elegibilidad nos dicen respecto de la edad que desde la menarca hasta los 18 años, tanto los anticonceptivos combinados como los parches, anillos, inyectables, mini píldora e implantes son todos categoría 1, considerando categoría 2 a la medroxiprogesterona. Nos vamos a referir ahora unas palabras de la anticoncepción hormonal reversible de larga duración, los LARCs, que sabemos que son métodos que brindan una alta eficacia por un periodo prolongado de tiempo. La edad no es una restricción y es adecuado para nulíparas. Tiene una alta confidencialidad, reversibilidad, continuidad y satisfacción. Dentro de los LARCs se encuentra el DIU, el SIU y los implantes subdérmicos. No hay intervención del adolescente para su uso. Eso quiere decir que tanto la colocación como la extracción la realizan profesionales de la salud y está desvinculado del coito. Todo esto lleva a que haya una gran adherencia al método. Su uso siempre debe recomendarse acompañado del preservativo. Hablamos de la doble protección. Una prescripción muy útil de los LARCs en la adolescencia es como anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Debería haber disponibilidad de ellos en sala de parto o quirófano y haber preparado a la
joven durante su embarazo o en los controles prenatales con una buena consejería para ya tener decidido qué método quisiera utilizar una vez finalizado el embarazo. Dentro de los anticonceptivos intrauterinos tenemos el DIU de cobre y el SIU. Pueden ser considerados como métodos de primera elección en nuligestas y nulíparas. Su incidencia de complicaciones es muy baja. En el caso del DIU de cobre tiene una duración de 5 a 10 años y en el caso del SIU depende de los miligramos de liberación del levonorgestrel. El más antiguo, que es el Mirena, libera 52 miligramos y tiene una duración de 5 años. Luego tenemos el Blue City, que libera 13,5 miligramos y tiene una duración de 3 años. Y últimamente ha aparecido el Cailina, que libera 19,5 miligramos con una duración de 5 años. El DIU de cobre es categoría 2 para los criterios de elegibilidad. En cuanto a los criterios de elegibilidad del SIU, sabemos que respecto de la edad, los menores de 20 años, el SIU es categoría 2. Y en cuanto a la paridad, las nulíparas es categoría 2 y las multíporas categoría 1. Nos queda hablar una palabra del último LARX, el implante subdérmico, que libera 68 miligramos de tonorgestrel. Dura 3 años y tiene una alta eficacia. En cuanto a los criterios de elegibilidad, respecto de la edad, el implante es categoría 1 desde la menarca hasta los 18 años, como ya lo habíamos visto. Es importante que nos dediquemos a hablar de la anticoncepción de emergencia. Está indicada en las relaciones sexuales no protegidas o uso incorrecto o un accidente con el método anticonceptivo de uso habitual o en casos de violación si la adolescente en ese momento no está utilizando algún otro método. No tiene contraindicaciones, puede ser usada todas las veces que se requiera y es importante en el momento de ser demandada en una consulta aprovechar para ampliar la consejería y remarcar la elección de un método anticonceptivo que dé más seguridad conjuntamente con la utilización del preservativo, siempre remarcando la importancia de la doble protección. La anticoncepción de emergencia debe darse de manera oportuna, rápida y sin barreras. La anticoncepción de emergencia es un régimen de gestágeno solo, que puede venir en presentaciones de 0,75 miligramos de levonorgestrel con una toma cada 12 horas o de 1,5 miligramos de levonorgestrel en dosis únicas. Otra opción disponible es como anticoncepción de emergencia es la colocación de DIU antes de los 5 días de la relación sexual no protegida. En cuanto a los criterios de elegibilidad, son categoría 1 o 2. Para finalizar, me parece importante que también nos centremos en la consejería en salud sexual y reproductiva de las personas diversas. Esta debe garantizar sus derechos, respetando y reconociendo su identidad de género, su orientación sexual y su diversidad corporal. El modelo heteronormativo y binario como imperativo de normalidad sabemos que genera barreras y discriminación y nos aleja de los jóvenes que nos consultan. Las personas pueden identificarse con una misma orientación sexual e identidad de género toda su vida o ir cambiando a lo largo del tiempo. Debemos tener un enfoque despatologizante para poder acompañar todos estos procesos. Construir una relación de empatía, confianza, respeto con los jóvenes que nos consultan. Tratar en lo posible de utilizar un lenguaje inclusivo. Y conozcamos la vulnerabilidad de estos grupos, que es la única manera que podemos hacer prevención. Podemos atender en nuestra consulta a adolescentes mujeres cis
que son aquellas personas que se identifican con el sexo asignado al nacer, nacen con vulva y se identifican como mujeres, cuya orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, fluido. También podemos atender a varones trans, que son aquellas personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer, nacen con vulva y se identifican como varones. También podemos atender a personas no binarias, que son aquellas que no se identifican ni como mujer ni como varón. Fundamentalmente debemos desarrollar una escucha activa y una mirada inclusiva, no presuponiendo siempre que todas las mujeres son heterosexuales. Debemos cambiar nuestra manera de preguntar al realizar nuestras historias clínicas para poder conocer el género y la orientación sexual de los jóvenes que nos consultan y así poderlos acompañar en la toma de decisiones de manera informada, ofreciendo anticonceptivos libres de estereotipos. Tal vez deberíamos preguntar: ¿estás teniendo relaciones con chicos, chicas, ambas? ¿Cómo se llama tu pareja? ¿Cómo preferís ser nombrada? En la medida que vayamos preguntando, vamos a ir teniendo respuestas que nos van a sorprender. Cualquier sea la identidad de género o la orientación sexual de nuestros adolescentes que nos consultan, siempre se debe incluir el examen genitomamario, el Papá Nicolau, la consejería, especialmente referida a anticoncepción, la prevención de ITS, el uso de preservativo y campo de látex, la vacunación. Y respecto de la anticoncepción, podemos ofrecer y debemos siempre preservativos, anticonceptivos orales, LARCs, y informar de anticoncepción de emergencia. Unas palabras respecto de la consejería en diversidad sexual y corporal. En este caso vamos a hablar de los varones trans. Considerar siempre la consejería previa a la transición. La transición puede ser social, hormonal o quirúrgica y cada persona elige su modalidad. Preguntar respecto del deseo de maternar, ofrecer siempre anticoncepción, informar sobre la posibilidad de preservar gametas antes de iniciar el tratamiento hormonal o quirúrgico de la reasignación corporal si así decidiera hacerla. Para finalizar, debemos tener presente que la consulta por anticoncepción siempre es una urgencia. Especialmente la entrega de métodos anticonceptivos debe ser considerada una urgencia médica. No postergar la entrega de métodos a espera de exámenes que no son definitorios ni determinantes, ni turnos horarios o atención limitados. Tratar de que sea demanda espontánea de ser posible. Debemos considerar cuanto menor es la edad de la joven que nos consulta, más urgente es la necesidad de un método eficaz. Y el riesgo relativo de un anticonceptivo será siempre menor al de un embarazo no intencional. Tenemos que tratar de eliminar obstáculos y barreras. Como conclusión, me gustaría remarcar que ningún método está contraindicado por la edad, que las adolescentes deben tener todas las opciones de métodos disponibles respetando siempre los criterios de elegibilidad. En caso de elegir un anticonceptivo combinado oral, utilizar dosis de 30 microgramos de timilestradiol con el progestágeno más adecuado a cada usuaria. Evaluar siempre riesgos-beneficios y no olvidemos los beneficios de los LARCs para este grupo etario. Previa a la consejería, el mejor método es el disponible, no hay uno ideal. Remarcar la doble protección e informar siempre sobre anticoncepción hormonal de emergencia. Respetemos siempre los derechos a la confidencialidad y autonomía desde una perspectiva de género y diversidad y, lo fundamental, dar respuesta a la demanda. Es importante que durante la pandemia los servicios de planificación familiar
sean considerados esenciales para así poder atender a la demanda de las mujeres respecto de sus métodos anticonceptivos. Para finalizar, como recomendación, sabemos que la atención y trabajar en interdisciplina conjuntamente con trabajos en talleres, con contenidos que incluyan información sobre métodos anticonceptivos, sexualidad, diversidad, autocuidado, autoestima, proyecto de vida, son de gran utilidad para este grupo etario. Los equipos de salud deberíamos reflexionar también sobre nuestros propios prejuicios para evitar que estos afecten nuestra atención. La OMS indica que el trabajo del cuerpo profesional sobre su propia sexualidad le ayudará a ocuparse con mayor eficacia de la problemática sexual de otras personas. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.